un poco de atención para poder revisar estos elementos de políticas públicas y desarrollo local. Ese engranaje, bajo esos tres elementos, son fundamentales. Ya saben que el modelo neoliberal es parte o se asegura a partir de la dinámica de la globalización, implica un crecimiento económico hacia afuera y para todas las direcciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que la reducción del tamaño del Estado depende mucho de la descentralización de las funciones de la producción. ¿Y cuál es la descentralización de las funciones de la producción? Que ya desde el punto de vista económico clásico, las fuentes de la producción económica ya no están basadas en bienes de sustitución o bienes materiales específicos para generar renta, sino que ya se constituyen en bienes de fluctuación o en bienes de flujos o economías de flujo que dependen simplemente de un clic, de sonar la campana en las distintas bolsas de valores o generar sobre todo transacciones en la red. Y miren ahora el fenómeno, por ejemplo, de que incluso ya se puede pensar en una eliminación del papel moneda a través del Bitcoin o a través también de las transacciones virtuales. La mayoría de funciones de la regulación económica parten a partir de esos elementos. Entonces, esa reducción del Estado, no solamente desde el punto de vista sociológico, económico, antropológico, sino también desde el punto de vista social, implica que las provisiones de bienes empiezan a revisarse, porque resulta que ya ese tamaño del Estado no va a dar para generar ese tipo de provisiones y el rol subsidiario del Estado juega como un papel muy básico. Pero dentro de los esquemas que se vienen desarrollando, existe un contexto muy particular de pluralidad de actores. Pluralidad de actores que entran dentro de ese proceso de descentralización para generar un proceso de desconcentración de instituciones públicas. Es decir, en algunas situaciones, y por ejemplo en el contexto colombiano, ya muchos de los elementos no van a depender de lo que haga una institución, sino de lo que esté al alcance de nuestras acciones y de nuestras intervenciones como ciudadanos. Entonces es indispensable mantenernos lo que en el contexto de Berger y Luhmann, mantenernos como ciudadanos bien informados. En ese contexto de la transformación social de la realidad, las sociedades deben estar muy bien informadas. Por eso el contexto de la opinión pública, el contexto que uno mira en encuestas de opinión, en sondeos, que empiezan a definir cómo está el gobierno, cómo está la economía, y empiezan a hacer pequeñas intervenciones en materia de conocer opiniones y se dan sondeos, son muestras fehacientes de ese proceso de descentralización y desconcentración de las instituciones públicas, en donde aún todavía sigue ese elemento como de amañar algunos asuntos, pero por lo menos ya hay unas fuentes de verificación, veedurías ciudadanas, controles políticos. En Estados Unidos hay un término que se conoce como el accountability, es decir, la rendición de cuentas. Es decir, allá cada senador o cada representante político de una institución o partido tiene que rendirle cuentas a sus votantes. Y eso es un elemento que constituye un factor fundamental. También hay un elemento clave, que es la reducción de la inversión y el gasto social. Esos elementos son como el contrapeso de las grandes economías en procesos de desarrollo. Y eso juega un papel importante en definir las balanzas. Mientras hay inversión y haya mucho más gasto social, por un lado más gasto social y menos inversión, pues la desbalance y la economía se va a ver desbalanceada. Y son elementos claves para entender esta lógica de eh, la relación de estos elementos de política pública general con el desarrollo local. Los ciudadanos como beneficiarios, ya vemos que hay un rol importante de ese proceso de beneficiario. Ustedes encuentran todo esto por estos lados, beneficiario de esto, beneficiario de otro,
Y sabemos que eso es una lógica de mercado. Y esa lógica de mercado es donde han entrado los procesos, digamos, de políticas públicas y ya los ciudadanos dejaron de ser ciudadanos y se han convertido en beneficiarios, en usuarios. Y esa es la lógica del mercado, que va más cercana a la lógica del cofinanciamiento. Es decir, más que beneficiarios, a ti te generan una contraprestación, que obviamente el Estado genera un proceso de gasto social, pero tú lo tienes que compensar con algo. Y esa es una de las funciones interesantes del proceso. Pero una base central está en la lógica de la focalización, que tiene que ver mucho con la equidad territorial, procesos de descentralización y desconcentración de esos elementos que antes estaban centralizados en el Estado y que cada vez están más accesibles a, digamos, al ciudadano de a pie del común. En este sentido hay unos componentes principales que son la descentralización de esos procesos, la desconcentración, la equidad territorial y la focalización. Son elementos claves a tener en cuenta en ese momento de intervenir procesos de desarrollo local, que a fin de cuentas son los que ustedes al final de este curso van a intentar plasmar en una matriz que al final de esta presentación ustedes van a conocer y que al final van a rellenar en un proceso, digamos, que va a ser muy de la mano con lo que vamos a desarrollar en los seminarios, en el seminario de planeación, en las diferentes temáticas del seminario de planeación y en los otros componentes básicos relacionados con las lecturas que ustedes ya están empezando a hacer y demás. Pero también, según Arturo Escobar, perdón, entre Luis Alberto Escobar, hay unos elementos interesantes de ese proceso de democratización de la relación entre Estado y la sociedad, y es la redefinición de la ciudadanía. ¿Pero en qué sentido? En las formas de participación ciudadana en formulación y gestión de las políticas públicas. Por ejemplo, en el seno de las dinámicas alrededor de los procesos urbanos, encontramos que ese proceso de descentralización o de democratización inicia con la Constitución del 91 y en toda América Latina se concentra en el rol principal que han jugado las ciudades o los entes locales para su desarrollo. Principalmente el derecho a la vivienda, se pasa de un derecho a la vivienda al derecho a la ciudad. La concentración y los déficits de vivienda y habitacionales hasta los años 80 se convirtieron en unas necesidades. La falta de vivienda social, la cobertura y demás, convirtieron en ese escenario de la vivienda en un hecho más allá de la construcción material. Y ya fueron elementos más puntuales alrededor de la ciudad, como por ejemplo el tema de transporte, servicios públicos, recreación, zonas de esparcimiento, y la generación de dispositivos implicaron que este concepto del derecho a la ciudad, que viene de la idea de Henry Lefebvre, sobre buscar unos elementos en la cual los ciudadanos fueran copartícipes de la construcción de la ciudad y que su génesis principal es en el mayo 68 y así empieza como toda esa trascendencia. Implica que el derecho a la educación, por ejemplo, aparecen además del derecho a la ciudad, otros derechos, por ejemplo, el derecho de la educación derecho a la formación continuada, que ya vienen siendo esos procesos de participación en donde esa dinámica solamente de estar en proceso de educación implica llevar una continuidad en esos procesos sociales. También se pasa del derecho a la asistencia sanitaria y del derecho a la asistencia sanitaria al de la salud y seguridad, por ejemplo. Del derecho al trabajo al derecho al salario ciudadano. Del derecho al medio ambiente al derecho a la calidad de vida. Del derecho al estatus jurídico igualitario a la inserción social, cultural y política. De los derechos electorales al derecho a una participación política múltiple, deliberativa, diferenciada territorialmente, con diversidad de procedimientos y mediante actores e instrumentos diversos. Del derecho a la información política al derecho de la comunicación y acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Del derecho a la libertad de expresión y asociación al derecho de construir redes transnacionales con acceso a la información social, económicas globales que permitan negociaciones a escala supraestatal. Del derecho a la lengua y culturas propias al derecho de la identidad colectiva y autodeterminación de nuevos marcos políticos complejos.
Toda esa dinámica se enfoca prácticamente en las bases fundamentales de la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas, que ya hay unos hechos puntuales para generar estas dinámicas y de la misma participación de la sociedad civil en la gestión de programas y servicios o de programas o de servicios públicos en general. Eso se traduce, por ejemplo, en el acercamiento empírico que se viene dando en la participación ciudadana en las políticas urbanas en Colombia en dos hechos particulares. Por ejemplo, en presupuestos participativos, es decir, en que la base fundamental del desarrollo local de una ciudad se concentre en la ejecución de presupuestos participativos. Por ejemplo, en el caso de municipios a nivel de comunas, en el caso, por ejemplo, de distritos a nivel de localidad o a nivel, por ejemplo, de juntas de acción comunal, dependiendo la capacidad organizativa que se pueda generar en esos procesos participativos. Las mejoras por plusvalías son también mecanismos en donde se están desarrollando zonas de expansión urbana o relocalización, de establecer unas compensaciones plausibles para que el desarrollo o redesarrollo de esas zonas de expansión o de mejoramiento urbano puedan contribuir al desarrollo, por ejemplo, de espacios públicos, de espacios de recreación y esparcimiento, y esto se hace a través de algunos mecanismos participativos que son la base fundamental del éxito de algunos planes parciales o de ejecución de estos programas en obras públicas. Esto no es tan claro en algunos hechos sociales urbanos, como por ejemplo en el caso de Barranquilla. Aquí primero se construyen las obras civiles que tienen que ver con vías, acueducto, alcantarillado, se genera la urbanización y después es que se crea, si hay o les da la gana, los hechos de mejoras. Y así eso, digamos, es una contradicción del mismo modelo. Y, ese concepto de plusvalía es muy interesante dentro de la teoría económica y sobre todo de la teoría, en la teoría sociológica urbana, en donde ese papel juega un papel importante, o donde ese elemento juega un papel importante en la mediación de políticas públicas urbanas para generar recursos e incentivos para el mejoramiento de las ciudades. Hay también estos elementos de aproximación y función. Por ejemplo, ya el estado de bienestar tiene una provisión y una producción. El estado de provisión, el estado de bienestar se encargan de las administraciones públicas, en el caso de la financiación. En el caso de la regulación y planificación, las administraciones públicas. Y en el caso del control y evaluación, las administraciones públicas. Es decir, todo lo organiza el estado de bienestar. Es decir, las organizaciones públicas desde el nivel central, desde el estado, hasta el nivel del municipio y con algunas instituciones de la sociedad en su apoyo. Pero en el contexto del pluralismo de bienestar, que es un concepto que surge por allá en Alemania en los años 70, que implica que las administraciones públicas tengan un cofinanciamiento del mercado, en el caso de la financiación. En el caso de la regulación y planificación, los gobiernos e instituciones de la sociedad civil y el mercado se comportan de tal manera que puedan generar esos procesos. Y en cuanto a control y evaluación, las administraciones públicas, con colaboración de instituciones de la sociedad, generan esa dinámica. ¿Y qué hay? Unas instituciones de la sociedad y del mercado que empiezan a regular esos procesos tanto de provisión como de producción. Pero en el contexto del neoliberalismo, la financiación viene de fuentes privadas. La provisión es del mercado, la evaluación y el control del mercado. Y las empresas privadas con contribuciones de instituciones de la sociedad. Entonces se crea un mecanismo muy complejo en donde prácticamente el Estado deja de suplir esas funciones específicas y lo vemos particularmente en estos días con los escándalos de corrupción. ¿Quiénes representan o quiénes son los representantes del Estado? ¿O quiénes están digamos, siendo funcionarios públicos, casi son como copartícipes de los esquemas de contratación y son los mismos con las mismas y generan toda un monopolio prácticamente en materia de financiamiento del Estado y casi como de destrucción misma de la capacidad financiera del Estado con este tipo. Entonces miren cómo funcionan.
En la pirámide del centro encontramos las organizaciones sociales comunitarias. Estas están como en el centro de una pugna entre estados, mercado y organizadores sociales. Aquí hay toda una mezcla de condiciones heterogéneas, singulares, de cuál es la función, ¿verdad?, que genera este proceso en las transformaciones de lo local. Y vienen unos principios básicos de la racionalidad y desde la filosofía en Kant. Pensar por sí mismo, pensar en el lugar de otros y ser consecuente. Por favor, esos tres elementos prácticamente tatúenselo en la cabeza. ¿Por qué? Porque son elementos básicos, esenciales, para entender los principios de los procesos de planificación y de desarrollo social. ¿Por qué? Pensar por sí mismos. Son principios de la racionalidad y se basan fundamentalmente de esos elementos que proveen al ser humano desde el sujeto, por ejemplo. Pensar en el lugar de otros implica que somos un todo y las partes. Es decir, esa era la lucha kantiana del ser, de cómo podemos pensar en seres en condiciones colectivas. ¿A través de qué? De un proceso en el cual, a través de la educación, a través de la formación o lo que llaman en alemán el cultivo del espíritu, por ejemplo, de pensar en lugar de otros implica generar una construcción social efectiva. Y en el tercer elemento, el ser consecuentes con las acciones, es tener un proceso de continuidad en esas dinámicas. Y estos tres principios son como los pilares o principios de lo que se conoce como la racionalidad. Y de esto se nutrieron, por ejemplo, Marx, Durkheim, Weber. Y aquí hay una base fundamental que se conecta básicamente con la filosofía kantiana. Y aquí vuelvo nuevamente al esquema de Ender y Enck. Ander Enck plantea que planificar es utilizar procedimientos, con el fin de introducir organización y racionalidad de la acción para alcanzar metas y objetivos cuando tenemos recursos y cuando tenemos medios escasos, buscamos esa relación de alcanzar metas y objetivos. Ese es un trazado fundamental que deben de tener en cuenta como base fundamental de lo que incluso ustedes piensan hacer como trabajo para obtener su título de sociología, independientemente por cuál cojan, por qué sartén van a coger, por qué mango van a coger el sartén, si se van a quemar o lo van a agarrar bien. Pero la clave es tener en cuenta cómo se sienten preparados para abordar esos temas. Y ahí es la clave fundamental de tener estos elementos. Pensar por sí mismo, pensar en lugar de otros y ser consecuentes. Y consecuente es no inventarnos procesos. Y aquí hay una clave fundamental en el contexto, por ejemplo, de la planificación, que son las diferentes concepciones de la planeación en términos generales. Por ejemplo, la planificación indicativa es, de cierto modo, esa planificación que parte fundamentalmente en donde el Estado actúa de manera directa en el sector público y de manera indirecta en el sector privado. Por ejemplo, el Estado interviene con carácter regulador. El plan es un instrumento que guía, orienta a los actores sociales y económicos, determinando cuáles son los principios, objetivos, metas, políticas y estrategias deseables y posibles que permitan acelerar el crecimiento y desarrollo de un país. Tiene fuerza de ley esa planificación indicativa. El plan es aprobado por el órgano legislativo y el sistema de planificación es institucionalizado a través de una estructura organizacional y de disposiciones legales. Sin embargo, es obligatoria para el sector público y voluntaria para el sector privado, en la cual, en la medida en que se participa en la formulación, ejecución y evaluación del plan en el proceso de planificación, debe verse comprendido y estimulado y orientar esfuerzos de dirección que establezca el plan en dicho proceso. Se aplica en una economía capitalista. En cambio, en la planificación imperativa, el Estado actúa de manera directa
La planificación es una función del Estado y es considerada como el eslabón fundamental de la administración, la médula de la gestión. El plan es un instrumento imprescindible. Se aplica en la economía socialista. Requiere la existencia de una propiedad social sobre los medios de producción. Para que vayan viendo la diferencia. Planificación indicativa y planificación imperativa. Hay otro concepto, la planificación estratégica situacional. Se fundamenta en la teoría del juego semicontrolado. Y eso es muy sociológico y muy de la sociología norteamericana de los años 70. Sobre todo esa teoría del funcional estructuralismo usada en muchas instituciones para controlar ¿qué? Servicios de la práctica racional de la acción humana, concentrada en esfuerzos, partes estratégicas de la relación para convertirla en centros de acción creativa. Aborda el concepto de la gobernabilidad, que eso es muy Foucaultiano, del ser humano sobre situaciones. El gobernante puede decidir sobre las variables que controla, pero muchas veces se puede asegurar el resultado porque de ellos depende de una parte del mundo que lo controla. El plan es un compromiso que anuncia el resultado, aunque tales resultados no dependan enteramente del cumplimiento de estos compromisos. Comprende 4 momentos básicos: explicativo, normativo, prescriptivo, estratégico y táctico operacional. Son elementos como modelos interesantes de analizar. La prospectiva tiene que ver con un panorama de futuros posibles, o lo que hacen futurólogos o futuribles, es decir, escenarios probables. A mí me gustan más las tendencias, porque son más probabilísticas que prospectivísticas. Entonces, teniendo en cuenta el peso determinismo del pasado y la conformación de la visión, los proyectos y los posibles cambios de diferentes actores, cada escenario es un juego de hipótesis coherente, que eso es lo que se hace sobre todo en probabilística, que la prospectiva puede ser objeto de una apreciación cifrada, es decir, una previsión, considerando que el futuro es múltiple, incierto, no es una prolongación del pasado, está abierto a que se construya, la imagen de futuro se imprime en el presente, la prospectiva comprende un conjunto de conceptos, teorías, metodologías y técnicas para analizar, prever, explicar y construir futuros deseados o posibles. La prospectiva ilumina la acción presente con la luz de los futuros deseados y posibles que explora a los que da la planificación para el desarrollo general. En ese sentido, después de estas acepciones de estos modelos de planificación, encontramos una matriz de las clases de planeación. Estas clases de planeación tienen también un proceso de análisis. A la clase de planificación, el espacio como expresión de la estructura social y geográfica en que se desarrolla, los actores de la planificación gubernamentales responsables y la finalidad. En el caso, por ejemplo, de la planificación nacional, el espacio geográfico donde se desarrolla es el orden nacional. Los actores de la planificación es el gobierno nacional coordinado por el Departamento Nacional de Planeación. Y esta orienta y da rumbo al desarrollo del país como proceso dinámico que abarca su proceso social, cultural, económico, científico, tecnológico y político, administrativo, fiscal, financiero, del ordenamiento y la utilización racional del espacio dentro de un contexto tridimensional: ambiente, superficie, territorio, recursos subterráneos. Introduce congruencia, coherencia, racionalidad al proceso y relaciona al país con el contexto mundial. La planificación regional. Aquí, la planificación regional se ubica en el contexto de una región dentro de un país o de una región que hace parte de varios países. Por lo regular en Colombia, para el caso colombiano, los actores responsables son los consejos regionales de planeación, departamentos, áreas metropolitanas, provincias, asociaciones de municipios, corporaciones autónomas regionales, organizaciones que conforman regiones subnacionales, coordinadas por la respectiva Oficina de Planeación y Departamento Administrativo de Planeación. Finalidad: orienta y direcciona el desarrollo de la región, su ordenamiento espacial, la identificación de las funciones de los asentamientos que la conforman, caracterización de los sistemas de centros de desarrollo y lugares centrales, reducción de las disparidades regionales, las relaciones intra e intrarregionales, la localización más equitativa de la inversión y a su vez la acumulación de capital, la articulación de las regiones y sus asentamientos, la adecuación de los objetivos, políticas y estrategias
programas y proyectos nacionales de desarrollo, su formulación y ejecución en cada región, la identificación de regiones, formulación y ejecución de objetivos, políticas, estrategias y instrumentos de carácter espacial que permitan la producción de la distribución, intercambio y consumo más adecuado y equitativo de bienes y servicios a todos los grupos sociales, pues estos fenómenos varían de acuerdo a su localización en la estructura espacial. Y luego viene la planificación municipal o local, que el espacio específico es el municipio o la comunidad específica en el municipio, sea una comuna o un conjunto de comunas o localidades. En el caso colombiano son gobierno municipal coordinado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal u Oficina de Planeación Municipal. Orienta y da rumbo al desarrollo de municipios o de localidades específicas en su ordenamiento espacial, tanto urbano como rural, y su relación con los municipios que conforman su área de influencia y con otros espacios regionales, nacionales e internacionales. Entonces, bajo este esquema, es que empieza a funcionar o funciona la estructura básica de la planificación a nivel, en los tres niveles, nacional, regional y local. Son bases fundamentales para el desarrollo, por ejemplo, de una estrategia de planificación del desarrollo. Y es la que nosotros vamos a implementar aquí, sumándolas con unas estrategias de carácter global y unas estrategias de carácter microsociológico, que son las que nosotros vamos a verificar y vamos a seguir continuando en este proceso. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, un comentario, sugerencia, elementos que quieran compartir? Bueno, parece que no hay. Todo claro hasta ahora, ¿cierto? Bueno, como que no hay preguntas ni inquietudes, yo sigo pasando. Perdón. Entonces, después de esa visión de esos tres elementos, aparecen unos elementos fundamentales, que son la planificación sectorial. Y aquí es clave conectar los intereses que ustedes tienen a nivel de temáticas, que puedan conectar con sus culminaciones de sus procesos de formación, porque de alguna u otra manera en planificación ustedes están, por ejemplo, dentro de un sector de educación, están formándose como profesionales y están dentro de un plan educativo institucional, que es la formación de profesionales en una universidad pública como la Universidad del Atlántico. Es más, nosotros estamos, y mañana es la segunda mesa de trabajo, en la modernización a nivel micro de desarrollo, a una planificación micro en la modernización del proyecto educativo del programa de sociología. Y aquí estamos empezando un proyecto que es de democratización de ese proyecto educativo institucional del programa de sociología llamado PEP, y la idea es que participen todos los actores. Miren que a nivel general van estos procesos estructurales, pero a nivel micro también se pueden generar. Entonces, esta planificación sectorial tiene sus lineamientos. Hay unas ramas de cada actividad que dependen de eso. Por ejemplo, educación, agricultura, lo científico y tecnológico, lo ecológico, y muchos sectores, digamos, que dependen mucho de esa estructura de la sociedad en que se encuentra sectorizado estos elementos, parten fundamentalmente sus intereses. Algunos de ustedes estarán interesados, por ejemplo, en trabajar temas de cambio climático. Ya hay una sectorización de ese tema, por ejemplo. Algunos estarán interesados por temas de medio ambiente. Ya eso está específicamente determinado. Pero ustedes se preguntan, profe, bueno, mis intereses son más teóricos. Yo quiero tirarle un carretazo a la teoría sociológica. Bueno, ya entrarían dentro de un proceso de educación, porque están dentro de un proceso formativo específico. Pero en general, los actores que desarrollan esta clase de planificación son unos actores múltiples, de ministerios a organizaciones gubernamentales relacionados con estos, coordinados con su respectiva oficina de planeación o de ejecución de este proceso de planificación,
y la finalidad es crear un desarrollo armónico del sector y la rama de la actividad y su articulación con el espacio nacional, regional y municipal. Es decir, ahí está enfocado muy bien ese ejercicio. La planificación económica, por ejemplo, esta particularmente se organiza bajo los tres elementos regionales: la nación, la región y el municipio. Y involucra casi todos los actores gubernamentales responsables que ya vimos anteriormente. Y su finalidad es introducir una congruencia, coherencia política a la política económica. Es decir, mantener constantes niveles de precios, tasas de interés, tasas de cambio, los salarios, el pleno empleo, el equilibrio de la balanza de pagos, el crecimiento económico sostenido y sustentable, la reducción de la redistribución de la riqueza y los ingresos en beneficio de la población. Eso es, entre comillas, el querer ser de la planificación económica, que tiene toda una estructura muy compleja en el caso colombiano. Sigamos. Aquí hay un modelo muy sociológico que es basado en la matriz de necesidades y satisfactores. Es también una forma muy interesante de medir y calificar criterios de planificación a través de lo que se conoce como desarrollo a escala humana. Esto fue implementado por Manfred Mannich hace algunos años y es la escala de las necesidades según categorías axiológicas y las necesidades según categorías existenciales que tienen que ver con el ser, el tener, el hacer y el estar. Y se construye a través de estas funciones. Funciones como las subsistencias, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el tiempo libre, la creación, la identidad y la libertad. ¿Qué hicieron estos investigadores liderados por Manfred Mannich? Crear un modelo de esa matriz y necesidades a través de, por ejemplo, implementando la subsistencia a través del ser y a través de estos elementos que van consecuentemente creando una nomenclatura de necesidades y satisfactores. Y a partir de eso se pueden crear y se pueden generar unos procesos de análisis en cada uno de los componentes de una sociedad, o por lo menos incorporarlos propiamente en un caso específico, e inclusive ustedes pueden en algún caso utilizar este modelo de referencia para analizar algunos elementos particulares. Les pongo un caso, por ejemplo, en el tiempo libre, ¿cuáles son esas necesidades existenciales en el caso del hacer? Por ejemplo, en el tiempo libre, divagar, abstraerse, soñar, añorar, festear, fantasear, evocar, relajarse, divertirse, jugar. Por ejemplo, si ustedes están dentro de una comunidad y desarrollan la matriz y aplican la matriz, encuentran que la comunidad, por ejemplo, no tiene forma de abstraerse, no tiene forma de relajarse, o por lo menos la forma de relajarse es tomando cerveza y jugando billar. La forma de relajarse es viendo novelas por las noches. Y así ustedes van encontrando unos elementos de la realidad que se conectan con elementos axiológicos y teóricos para definir que, por ejemplo, en esa comunidad la necesidad y el satisfactor número 23 se representa de una manera cualitativa de esta manera o cuantitativa de esta manera. Y esa es una forma muy interesante de utilizar metodologías cruzadas para poder entender qué es lo que está pasando en una comunidad desde una perspectiva de planificación. Cada elemento que ya acabamos de ver, por ejemplo, tiene sus métodos y metodologías de recolección de información, de análisis de datos, de desarrollo de, que eso ya depende ya, por ejemplo, en el caso de ustedes, de quiénes van a ser sus asesores y directores de tesis. Y aquí yo les voy a ubicar algunas pistas a seguir. Por ejemplo, a nivel de la relación, y esto es tomado de Folke, que son unos investigadores que yo vengo siguiendo desde hace rato, concentrados en el Instituto de Estocolmo de Sostenibilidad, que son los factores de producción de una economía. Hay A y B, que corresponden primero a los factores clásicos de la producción: economía, tierra, trabajo y capital. Pero cuando se incorpora el modelo del desarrollo social, el desarrollo sostenible, su extensión en el capital natural, el capital humano social, por ejemplo, tiene que ver mucho con la relación que implica transformar esa visión clásica, y es del capital natural tener en cuenta cuál es el capital natural que se produce en el marco de la economía.
lo humano, social y cultural, y el capital creado por el hombre, que es un énfasis muy importante de los procesos de complementariedad de la sociedad. Otro modelo es interesante, es la revisión de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible colocados en relación con, con la fundación de la biosfera y el espacio operativo seguro para los humanos en la Tierra. Esto es reelaborado por Rostrop y Umder. Entonces, son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible bajo los criterios de la economía, la sociedad y la biosfera. Y miren que gran parte del sostén de los elementos básicos, pues son 4 solamente objetivos del desarrollo sostenible. Pero miren que se concentran en los recursos de la tierra, de la naturaleza, de la atmósfera. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la vida en la tierra, por ejemplo, la vida en los océanos y en el agua, la saneamiento y agua limpia y acción por el clima. Son estos recursos los que sostienen la dinámica de la biosfera. Pero miren dónde se concentran los recursos y los objetivos del desarrollo sostenible enfocados en la sociedad, que son los 6 en que más se mueven y se entra. Hay un entramado muy interesante de análisis que comprende toda esa dimensión social que vamos a analizar, que podemos analizar y conectar desde lo global hasta lo local en el ejercicio que vamos a hacer como un ejercicio final de taller. Y los económicos, que en realidad a veces son los que se imponen en el modelo de la pirámide. ¿Cómo se conectan? Hay unos puntos de vista convencionales en el desarrollo de ambiente, convencionales de ambiente y en el desarrollo. Hay 3 pilares fundamentales que son la sostenibilidad, es decir, la economía, la sociedad y el medio ambiente, según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Pero hay 5 factores que explican el bienestar humano que tan a menudo están retratados en el ámbito del desarrollo, que son los elementos sociales, psicosociales, lo social, el medio ambiente, la economía y ese bienestar humano, que son las bases fundamentales para entender estos nuevos contextos del desarrollo local. Nuevamente el modelo, la economía, la sociedad y la tierra donde nosotros vivimos, lo que conocemos como la biosfera. Entonces la economía y la sociedad están integradas dentro de la biosfera como partes entrelazadas del planeta, que no podemos ya desconocerlas porque eso está relacionado. Sí o sí estamos influyendo. Entonces la biosfera sirve como la base sobre la cual descansan la prosperidad y el desarrollo. Y es donde ese modelo está empezando a ganar bastante dinámica, donde, por ejemplo, hay un proceso en el cual no solamente la conexión de los 3 influye mucho, sino la determinación que tengamos como sociedad de relacionarnos con ellos. Y fundamentalmente la clave esencial de los objetivos del desarrollo sostenible no es aplicarlos al pie de la letra como lo manda las organizaciones gubernamentales, sino mirar los contextos locales en cómo se están desenvolviendo estas recomendaciones y no seguir la clásica, el clásico imperativo categórico del dejar hacer, de dejar pasar, el hacer fire, sino aplicar un poco más esos 3 términos kantianos que vimos al principio. Aquí en ese sentido les pongo 3 ejemplos para ir ya a la realidad concreta. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. La pregunta, ¿qué tanto se viene haciendo de ese plan? ¿Qué tanto ustedes conocen? ¿Qué está pasando? Luego hay un plan a nivel regional, este es el plan nacional, el nivel regional es el plan de desarrollo del Departamento del Atlántico, que se llama Atlántico para la Gente, y aquí está un mapa de las subregiones del Departamento del Atlántico, son 5 subregiones, donde están todos los municipios, y donde se concentra una estrategia muy particular del caso, digamos, específico del desarrollo
el Departamento del Atlántico. A nivel local, por ejemplo, está el Plan de Desarrollo Soy Barranquilla, de la ciudad de Barranquilla, 2020-2023, que articula ideas interesantes para poder. La pregunta es, ¿cómo se conectará estas? ¿Cómo se conectarán estas tres? ¿Y cómo se pueden conectar estas tres con lo que yo quiero hacer, vengo haciendo, me gustaría hacer, o de pronto no sé ni qué carajo voy a hacer como trabajo de grado? Pero bueno, aquí hay unas pistas a seguir y esa es la propuesta del curso. Tomar todos estos referentes teóricos, lo que van a analizar ustedes en el seminario de planeación, lo que hemos venido construyendo en estas clases magistrales, lo que vamos a hacer a medida de los talleres prácticos y metodológicos para ya darle como un perfil a lo que se va a hacer. Y el perfil de lo que se va a hacer depende de muchos elementos, y elementos que son y parten fundamentalmente de lo que somos en esencia en el programa de sociología. El programa de sociología tiene 5 líneas de trabajo o de investigación o de formación, o en las cuales muchos de los docentes, estudiantes y grupos de investigación concentran sus intereses específicos. Por ejemplo, la línea número 1 corresponde a sociología política, derecho y cambio social. La línea 2, dinámicas territoriales, ambientales y sistemas rural-urbano. 3, sociología de la cultura, educación, familia y género. Microsociologías e intervención social, y la quinta, métodos de investigación e innovación en ciencias sociales. Son 5 líneas particulares que ustedes, pues, la idea es ser un poco ambiciosos y mirar cómo esas líneas se ven representadas en estos planes. Y es una estrategia muy, digamos, que yo vengo proponiendo desde este curso de planeación para generar algunos proyectos de extensión y proyección social del programa de sociología hacia afuera. Y algunos ya vienen teniendo éxito, algunos incluso parten fundamentalmente de experiencias de egresados que están vinculados a procesos que tienen que ver el orden departamental o el orden local, inclusive del orden nacional, que implica una visión específica, inclusive algunos egresados del orden sectorial que ya están empezando como que a ver intereses en crear, por ejemplo, una dinámica de relación de lo que hace el programa de sociología ya a nivel microsociológico con una realidad consecuente. Hay unos planes que están a la orden del día, que muchos nadie los ejecuta, y están los presupuestos, y al final los presupuestos los mandan por otro lado y no hay forma de poder operativizarlo. La idea es que ustedes, como sociólogos, en este curso por lo menos conozcan las bases de cómo se hace, cómo se hacen este tipo de ejercicios a modo como de consultorías o de acciones específicas sobre estos modelos. Y la base fundamental está en esta matriz, que es la matriz que yo quiero, pues, en algunos casos, incentivarles a desarrollar, que invita a ustedes a crear una idea alrededor de qué se quiere hacer. Entonces, la matriz implica que hay una serie de preguntas, hay un conector y hay un desarrollo. Esto le va a seguir con el interés del proyecto que usted va a hacer, cómo se relaciona con los objetivos del desarrollo sostenible, cómo se relaciona con la planeación nacional, cómo se relaciona con la planeación regional, con la planeación local, con la planeación sectorial y la planeación participativa. En este caso, como tenemos un problema muy básico aquí con el tema del COVID, que no sabemos cómo podemos aplicar planeación participativa, yo he optado por encontrar la relación con las líneas de acción. Cada línea tiene una naturaleza que vamos a ver desde el punto de vista hipotético si se conecta con esa relación. ¿Por qué? Aquí hay muchos intereses y naturalezas en las cuales ustedes ingresaron a estudiar sociología. Para otros entraron por segunda opción y se han encontrado en el camino con que la sociología es interesante, pues que porque están estudiando en la Universidad del Atlántico, pero ya ustedes están en séptimo semestre y ya próximamente tienen que demostrar que han adquirido conocimientos sociológicos. Entonces,
este es un ejercicio para que, como de bisagra a el proceso que llega al siguiente semestre, que es la elaboración de su trabajo de grado, de su proyecto de grado con seminario 1 y seminario 2. Esto va a estar replanteado en una posible reforma curricular que se está liderando, que se está proyectando inclusive. Este curso de planeación del desarrollo va a pasar creo que a tercer semestre, donde hay más forma de perfilar al estudiante y que ya desde tercer semestre él ya vaya conociendo qué viene pasando acá, conectándose con esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? Es crear una matriz. Yo no sé si ustedes han tenido experiencia en la creación de la matriz. Por ejemplo, ¿qué se quiere hacer? O sea, usted con el proyecto que X o Y que usted quiere hacer, enúncielo. Yo quiero hacer un proyecto de X. Yo quiero hacer un proyecto, por ejemplo, de o sea, no sé, mencionen uno de su interés para tomarlo como ejemplo. Alguien que quiera mencionar un proyecto de interés general. Profe, hay un tema que a mí me gusta bastante, Ajá. pero Cuéntenos. no tengo así las bases teóricas. Era un tema de investigación sobre cuántas personas viven actualmente con el ingreso de un mínimo, del salario mínimo. Bueno, esto es interesante. Ingresos, por ejemplo. Proyecto, tú puedes localizar, bueno, los niveles de ingresos. Eso es un proyecto general. Pero, por ejemplo, tú lo puedes reducir a medida, por ejemplo, que vas contestando estas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se quiere hacer? ¿Cuál es el origen y fundamentación de esa idea, de los ingresos? Pues de pronto tú tienes unas hipótesis o has encontrado en la literatura que aquí los ingresos son desiguales, por ejemplo. Aquí hay una inequidad de ingresos. Por un lado hay muy poca gente que se gana muchos millones de pesos o muchos salarios mínimos y resulta que gran parte de la población, es decir, el porcentaje más amplio de la población solamente se gana un mínimo y hay una mala redistribución de los ingresos. ¿A eso a qué se debe? Pues aquí tú vas a encontrar los orígenes y la fundamentación en base a literatura, es decir, a las búsquedas de bases de datos, de información. Por ejemplo, no tienes absolutamente idea de nada. Yo voy a dejar de compartir un momento. Pues, profe, yo ese tema lo había escogido porque yo vi una materia de pobreza y Ajá. pues toqué un autor que se llama Amartya Sen y él trabaja mucho lo que es el tema de la pobreza. Bueno, Y mira, me llamó la aquí, atención, mira, exacto, me llamó la atención ese tema porque a raíz de pues todo este que hemos vivido la pandemia, usted sabe que el desempleo ha aumentado. Entonces, de esta manera, hay muchas personas que viven en una casa, viven 5 personas, 6 personas y viven del salario mínimo. Entonces, es como hacer como un estudio acerca de cómo han llevado este proceso y cómo las personas digamos, se han reinventado y han buscado hasta nuevos empleos en la informalidad. Entonces, me gustó mucho ese tema por eso. bueno, una forma importante es búsqueda de bases de datos. Les quiero mostrar. Aquí, por ejemplo, Google Académico es una muy buena fuente. Ustedes pueden colocar aquí, por ejemplo, ingresos y salario mínimo. Y salario mínimo. Ustedes incluso, impacto, por ejemplo, va a aparecer en México, pero ustedes pueden seguir filtrándolo y pueden generar una coma, salario mínimo, ingresos, Colombia, por ejemplo. Aquí está, salario mínimo, salario medio, empleo asalariado privado, estudio de exploración sobre la evasión del mínimo legal, por ejemplo. Y aquí vas encontrando información de ese tema. Y si quieres filtrarla más, le colocas sociología para que de pronto encuentres. Aquí vas a encontrar efecto del mínimo de empleo. De pronto aquí hablan, estas personas son sociólogos o esto es del Departamento Nacional de Planeación, por ejemplo. Estos son documentos del Estado, lo que aparece en .gov, lo que aparece en Relalsi o son revistas. Estas son tesis, lo que aparecen en universidad. Science Direct es una base de datos. Ciencielo también es una base de datos. Y aquí van encontrando una serie de elementos básicos para encontrar información sobre un tema. Después que sigue de esto, vienen objetivos. Bueno, ¿cuál es? ¿Para qué?
¿para qué se quiere hacer el proyecto? ¿Tú para qué quieres hacer el proyecto? Hombre, yo quiero saber por qué la gente opta por esto o lo otro, por ejemplo. En cuanto, qué se quiere hacer? Metas. Por ejemplo, ¿cuáles son las metas que tú vas a desarrollar? Obviamente no te vas a poner metas que tú quieres que es el ideal o el sueño, por ejemplo, de que todos ganemos un salario mínimo real consecuente con nuestros gastos y sobre la realidad. Pero no, por lo menos, tu meta tiene que ser mucho más sociológica y es demostrar cuáles son las indagaciones que parten del origen y de esos objetivos de propósitos y darlas como intentos de resultados. Aquí una parte importante, estás hablando de un salario mínimo, pero aquí es donde tienes que aterrizarlo. ¿Dónde se quiere hacer? La localización física, ubicación del lugar, cobertura espacial. Entonces, aquí tú puedes utilizar varios referentes. Puedes utilizar un contexto específico, sea un municipio, sea un departamento, o sea todo el país, pero tienes que tener en cuenta la información que vas a encontrar, que la información no implica extenderte en el tiempo en el desarrollo de ese proyecto. Entonces, a veces uno recurre a casos particulares, entonces vamos de lo general a lo particular y localizamos, por ejemplo, un barrio de Barranquilla, un barrio de Soledad, un barrio de Malambo, o por lo menos la ciudad de Barranquilla, o un municipio pequeño como por ejemplo Suán, o un municipio como Sabana Larga, que es un municipio grande, pero por lo menos si ya tú tienes la base de datos, si puedes procesarla y conoces los métodos cuantitativos, ahí va a haber información para poder determinar qué es lo que quieres hacer y eso te va a dar pie para como afinar las metas, concretar los objetivos y los propósitos y encontrar ya el origen y la fundamentación de lo que vas a hacer. Luego viene cómo se va a hacer, qué actividades y tareas y lo que llaman la metodología, que en realidad la metodología es cómo tú vas a hacer eso. Y eso se hace a partir de una serie de pautas, eso es la metodología, pasos. Muchos de ustedes se enredan con esa parte metodológica y quieren meterle literatura y quieren meterle por aquí. La metodología ya está hecha. Hay métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Hay métodos inductivos, métodos deductivos, hay dialéctica, hay mayéutica, hay de todo hay desde el punto de vista del método. Y eso en ciencias está establecido. Hay unos que demuestran, hay unos que comparan, hay unos que indagan, hay unos que describen. Eso está hecho de Descartes, desde los grandes métodos científicos, eso está hecho. Entonces nosotros en ciencias sociales y humanas nos podemos como a divagar, hacernos pajazos mentales, perdónenme la palabra, pero es así, y se bloquean en la metodología. La metodología es sencilla, es cómo hacer unas actividades para yo encontrar información del municipio X y Y de cuántos son los salarios mínimos que tiene la población. Y ya. Y eso lo vas organizando ¿cuándo vas a hacer eso? En un cronograma, en una ubicación en el tiempo. Es decir, yo en 6 meses, por ejemplo, tengo que encontrar la base de datos, en 2 meses la proceso y en 1 mes ya tengo el informe para presentarlo al director y que él le evalúe. ¿A quiénes va dirigido? Es decir, si hay unos destinatarios, por ejemplo, si hay una comunidad que te lo está pidiendo, si hay una empresa que te lo está pidiendo, por ejemplo, tú trabajas en el DANE o trabajas en una firma encuestadora que hace este tipo de estudio para opinión pública y a ti te pagan por eso, por ejemplo. Y esa es la importancia de empezar a profesionalizar y darle perfil al oficio del sociólogo, por ejemplo. Los beneficiarios destinatarios no es que siempre vas a ayudar a la comunidad, el pobrecito de la comunidad, no. Los destinatarios pueden ser la comunidad sociológica y tú vas a demostrar que el salario mínimo aquí está desproporcionadamente desigual. ¿Por qué? Basados en teóricos como Julano, Sutano, Amartya Sen, los otros y los otros, ¡pum! Y ahí tienes tu Profesor, información y debate. Dame un segundo. ¿Quiénes lo van a hacer? Recursos humanos. Primero están ustedes como futuros profesionales de la sociología. Por ejemplo, si hacen parte de un semillero, si están trabajando con un profesor, ese es el recurso humano que ustedes cuentan, la orientación que tiene ese director o el equipo de semillero que de pronto se metan en la película, apoyarte a levantar la información. Por ejemplo, en el caso de Naudime, si va a hacer una encuesta y tiene que ir a terreno, que los compañeros le ayuden con la encuesta, ir a terreno y
sacarla más rápido. Además de eso, ¿con qué lo vas a hacer? ¿Con qué recursos, tanto materiales y financieros cuentas? Si tienes un computador, si tienes los programas estadísticos, si cuentas con el manejo de la información. Y eso es todo un proceso que va encadenado en solamente formular el proyecto. Luego de formular el proyecto, ustedes van a hacer una correlación con los objetivos del desarrollo sostenible, la planeación nacional, la planeación regional, la planeación local, la planeación sectorial y la planeación participativa, o en este caso la relación con la línea de investigación en el programa de sociología. Y al final de cuentas ustedes completan un producto final de este curso, que es el producto que ustedes pueden perfilar como proyecto de grado para seminario 1 o seminario 2, o por lo menos, yo creo que aquí todos deben de estar en séptimo. El que no esté en séptimo y el otro semestre no vaya a dar seminario, pues no hubiese escogido esta materia, porque esta materia hace parte de este plan y tiene ese objetivo. Ya más adelante, si se llega a cambiar el plan de estudio, el objetivo va a ser otro. El objetivo va a estar perfilado más hacia la formación integral del sociólogo desde tercer semestre. Aquí estamos haciendo un trampolín para que ustedes entren a seminario con algo, con información, no vayan a entrar en blanco con el profesor Parra, sino que ya leen con el profesor Parra con algo establecido, con algo concreto. Y ya dentro del seminario ya ustedes logren como perfilarse, o por lo menos aquí ya encuentren qué profesor, qué semillero o qué grupo de investigación los va a coger para el desarrollo de sus propuestas. Ahora sí, Humberto, ¿qué inquietudes tienes? Profesor, por ejemplo, en la parte donde usted mencionaba de destinarios o beneficiarios, si en el caso que, por ejemplo, uno quiera hacer una investigación cualitativa, en mi caso que sería una reconstrucción de la historia, pues, de la historia de una masacre, ¿no sería también, pues ahí podría yo catalogar de beneficiario a esas personas que no se le han brindado ese apoyo y que estarían beneficiándose de que puedan exponer sus historias de vida? ¿Qué método vas a utilizar ahí, Humberto? ¿Inductivo o deductivo? Los estoy apenas definiendo. Bueno, depende de lo que definas, es que directamente cuando tengas en cuenta, oiga, léanse las reglas del método sociológico de Durkheim, por favor, para que tengan claridad en ese tema. Eso lo encuentran facilito en internet. Ese librito es clave. El método, saber qué método vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un método descriptivo, cuando vamos a hacer una investigación así de esa manera empírica, si vamos a utilizar el método inductivo o deductivo, si vamos a hacer exploratorio, si vamos a hacer descriptivo, si vamos a hacer correlacional. Por ejemplo, Humberto, tú vas a hacer correlacional. No, profe, yo voy a hacer correlacionar porque yo voy, además de los beneficiarios, a correlacionar a los victimarios, por ejemplo, y al Estado, que también puede ser víctima y también puede ser victimario. Y ahí hace un efecto de correlación. Y es un método ya establecido y mira, con eso te ahorras un montón de cosas. Por eso defínelo con claridad, defínelo con los asesores o con los profesores de metodología, que eso es clave. Y si ustedes ya han dado metodologías, métodos cualitativos y métodos cuantitativos con profesores como los que tenemos en el programa de sociología, que son unos tesos en esos temas, pues tenemos todas las herramientas. Y si les gusta lo cuantitativo con el profe Mario Barraza, ustedes, pues mejor dicho, aquí sale mucha gente que le coge el tiro al profesor Mario Barraza incluso son analistas de datos. Más que todo, el sociólogo puede perfilarse por esos fines. La investigación básica sociológica, sociología de análisis de datos, o sociología de intervención social con lo que hace el profesor Izaguirre, o con lo que hace la profesora Kelly alrededor del tema ambiental, que son métodos ya elaborados y específicos que ella elabora. En fin, hay todas unas herramientas disponibles para ustedes, así que no se pongan a perder el tiempo y empiecen enseguida como que allá a maquinar para dónde vamos. Y aquí esta matriz, que es la parte final de este curso, es la que va. Se la estoy dando hoy, ahora, en el meridiano del curso, para que vayan pensándola bien y que cuando ya llegue la actividad ustedes no vayan a estar, digamos, como que, bueno, ¿qué hago, profe? ¿Qué esto? Relacionen.
Entonces, cada uno de los encuentros asincrónicos que tengamos, vamos a relacionarla un poco, a revisar un poco y hacer este tipo de ejercicios para ir afinando los detalles. ¿Qué preguntas e inquietudes surgen? Además de las de Humberto y con el ejemplo de Noemi. Bueno, sigamos entonces, porque a medida entonces que ya construyamos el proyecto, nosotros vamos a tener unas correlaciones en cada elemento. Por ejemplo, cuando ya vayamos a un objeto del desarrollo sostenible, ubicamos, hombre, ese corresponde a qué objetivo del desarrollo sostenible, vamos a buscarlo, por ejemplo. Bueno, el tema del empleo, Naudime, puede ser el objetivo de desarrollo número 8. Entonces usted se va a buscar ese objetivo del desarrollo sostenible número 8 y a ver cuál es la carreta que se ha inventado la ONU para trabajar ese tema. O si tú lo quieres conectar como por ejemplo fin de la pobreza, otro lo puedes conectar y empiezas a buscar cuál es el carretazo, por ejemplo. ¿Cuál es el carretazo que propone la ONU en materia, por ejemplo, de recursos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? Y vas afinando cómo se conectan con tu propuesta. Después te vas a la planeación nacional y miras que, bueno, en planeación nacional encontró que, herda, también utilizan 1, el 8, el 4 y también utilizan, por ejemplo, el 12 y mierda, aquí hay como una correlación y empieza, vas viendo que va teniendo como una serie de coherencias. Te vas al de regional, que es a nivel departamental y encuentras que dependiendo de la localización física, si escogiste el municipio de Sabana Larga, sabes que se encuentra ubicado en el Atlántico. Y en el Atlántico hay unas estrategias para Sabana Larga y vas buscando cuáles son las estrategias para Sabana Larga de empleo por parte de la gobernación. Y vas encontrando que incluso Sabana Larga va a haber ahora una sede de la Universidad del Atlántico, por ejemplo. Eso en materia de empleo que va a generar. A nivel local, ¿qué hay? ¿Cuál es la microeconomía de Sabana Larga? ¿Qué hay por aquí en Sabana Larga? Es casi como un relevo regional de Barranquilla en el centro del Atlántico. Y ya en la planificación territorial busca que tú vas a trabajar planificación económica, porque estás mirando el salario y eso es pura economía. Entonces te va a tocar revisar, aparte de sociología, sino socioeconomía, Amartya Sen, Piketty y el resto de gente que está ahora hablando sobre economías globales y demás. Y al final los conectas con una línea del programa de sociología que puede ser, por ejemplo, aquí pues miras a ver y quizá el profesor que vas a escoger de asesor te va a indicar que puede ser dinámicas territoriales o puede ser microsociologías o intervención social o métodos de investigación. Vas a utilizar un método de investigación, innovación en ciencias sociales porque combinas sociología, economía y demás. Entonces miren que todo va de la mano, todo va encadenado y la idea es que nada quede suelto y ustedes puedan generar verdaderas propuestas sociológicas como trabajos de grado y no cosas a veces que cuando están sustentando me llegan los trabajos de grado, yo no veo ninguna cita, ningún sociólogo, por ejemplo, o por lo menos parece que fueran más que todo trabajos sociales, ¿no? Presentación de trabajo social y no trabajo de grado de sociología. Entonces hay que meterle la teoría sociológica, hay que hacer reelaborar categorías. Nosotros tenemos una base fundamental en el proceso de formación que son las categorías sociológicas. Esas categorías de sociológicas, ¿cómo las aplicamos? O cómo inventamos nuevas categorías sociológicas que también es válido. Entonces, esa es la base fundamental del ejercicio. Nos vamos a apoyar de esta estrategia. Esto es discutible. Muchas veces no estoy de acuerdo con algunos lineamientos de estos objetivos del desarrollo sostenible. Eso es ya algo muy personal, pero por lo menos es lo que está a la orden del día. Es la agenda global de desarrollo social y con eso tenemos que estar enterados. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si nos vamos por aquí o nos vamos por allá o eso, digamos, son puros discursos. Y hay unas tesis muy interesantes o planteamientos interesantes sobre los discursos de estas agendas o recetas que se implementan a nivel global. Poner un ejemplo, la planeación del desarrollo distrital, en el caso de Barranquilla, es la base fundamental para generar procesos de participación local. El plan de ordenamiento territorial distrital
y las políticas y planes institucionales. ¿Eso cómo se ve reflejado? Se adopta la estructura del modelo del plan de desarrollo. El plan de desarrollo nacional está basado en 3 pilares: legalidad, emprendimiento y equidad. Las bases fundamentales son conectando territorios. Aquí están los territorios o ejes, esas son bases transversales del Plan Nacional de Desarrollo. La estructura del Plan de Desarrollo del Atlántico es inclusión y progreso. La gente es la que manda, según ese es el eslogan. Dignidad, equidad, bienestar e institucionalidad. Esos son los pilares fundamentales a nivel regional. Y a nivel local, la estructura del plan de desarrollo es: soy equitativa, soy atractiva y próspera, soy biodiversidad y soy conectada. Y aquí hay unos componentes específicos en cada una que dentro del documento propio que va a estar disponible en la web o en el ejercicio final que vamos a hacer, ustedes se van a adentrar un poco en cuáles son los contenidos de estos elementos a nivel de las políticas de desarrollo nacional, regional y local. Inclusive si ustedes se van a otros países, en otros países casi es el mismo modelo, cambian algunas cosas muy específicas de acuerdo a sus órdenes constitucionales, pero es casi el mismo modelo. ¿Cuál es la base fundamental de los servicios estratégicos para el desarrollo local? En algunos casos hay soportes a empresas, directo o indirecto, servicios financieros, servicios no financieros y estructuras intermediarias. También hay un desarrollo de recursos humanos, centros de capacitación, iniciativas locales para el empleo y centros de vinculación en universidad-empresa. Hay también una atracción de áreas, infraestructura, medio ambiente sano, actividades de promoción institucional, marketing territorial, promoción y desarrollo del turismo, distritos industriales, actividades para la internacionalización de la empresa, investigación y transferencia tecnológica y difusión de la información. Esos son elementos estratégicos para el desarrollo local y la base fundamental de esa dinámica es la competitividad territorial. Y hay un círculo de metas que se crea en ese modelo y un círculo de problemas a atender. Esa dinámica va relacionada con el eje central del círculo, que es el capital, el círculo del capital. ¿Y cuál es el círculo del capital? El desarrollo del empleo, la equidad y la relación de esa competitividad territorial con el medio ambiente. En ese centro está el desarrollo socioeconómico local, basado particularmente en un capital social, en un capital humano, en un capital físico y en un capital financiero. En cada una se desprenden una serie de elementos que son fundamentales para el desarrollo esencial de ese proyecto o esa dinámica del desarrollo local. Que son, por ejemplo, redes de relaciones entre actores locales y conexiones con actores externos, es decir, aprendizaje colectivo, cooperación solidaria, visión de futuro y estrategia y planificación colectiva territorial. Desarrollo humano, que tiene que ver un poco con el patrimonio de inteligencias y conocimiento y la investigación e innovación, vinculación entre universidades, centros de investigación, instituciones públicas y privadas y comunidades locales y aprendizaje individual. En el capital físico, potencial económico local e infraestructura, como por ejemplo, cadenas de valor competitiva, ventajas comparativas territoriales, cooperación y competencia, proximidad y economías de escalas y servicios integrales. Y en el capital financiero, fuentes de inversión, coordinación de recursos, gestión de proyectos, accesos de créditos y priorización. Esta es la lógica general del modelo, que inclusive en algunos casos se implementa en ciudades como Barranquilla. Es un modelo basado principalmente en esa relación de capitales. ¿Y cuál es la base fundamental? Que son, para el gobierno local, es un mejor reconocimiento y el valor de las acciones. El gobernante y la administración gana mayor credibilidad y confianza en los ciudadanos. Aumento de la transparencia y la gestión pública. Generación de conciencia a los ciudadanos en la necesidad de mejorar el recaudo de impuestos. Cumplimiento del principio constitucional de la participación en gestión pública. Para el ciudadano, elegir en qué y en dónde invertir los recursos públicos según sus prioridades. Saber dónde vienen los recursos del municipio y en qué se gastan. Conocer y compartir las necesidades de los vecinos, barrios y veredas. Mayor solidaridad y promoción del bien común para la solución pacífica de conflictos. Tener mayor conciencia sobre el buen uso que se debe dar a los recursos públicos y mayor integración y cooperación alrededor de las necesidades colectivas. Esta es la base fundamental del tema de lo que es el desarrollo local y fundamentalmente se basa de un modelo
es el alistamiento y el diseño, la convocatoria y elección de líderes, la elección y aprobación de proyectos, la rendición de cuentas del proceso y el seguimiento y la evaluación. Además de eso, en este primer momento, que es el diseño, el alistamiento y el diseño, son los canales de información, la interacción inmediata y los canales de interacción alternativa, sitio web, streaming, videoconferencias, páginas web, mensaje de texto, correo electrónico, que se convoca a ese proceso. Y en Colombia, por ejemplo, lo establecido por la ley 1551 busca que el proceso tenga que ver con democracia participativa y acción comunal. Las atribuciones del Consejo Municipal para crear esos mecanismos de desarrollo local, la planeación participativa, el presupuesto participativo y un calendario presupuestal. Esas son las bases fundamentales y ustedes pueden entrar en esta ley a mirar con letra menuda qué es lo que compone esa dinámica del desarrollo local, por ejemplo, a nivel municipal y distrital. Los municipios que promueven la participación ciudadana y ejercicios de presupuestación participativa obtendrán un puntaje adicional en análisis de desempeño integral de municipios, de acuerdo con los parámetros que establece el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, los municipios que ejercen este proceso tienen unos mecanismos de interés. Y los antecedentes, por ejemplo, de la implementación de presupuestos participativos en Colombia, empezó con una idea que trajeron de las ciudades brasileñas como Porto Alegre en 1989. Y durante este proceso y la Constitución del 91, la ciudadanía incide en las tomas de decisiones del Estado. Y esto es una base fundamental que en los cabildos abiertos se generaron, por ejemplo, unos espacios de concertación. Inclusive la ciudad de Pasto fue uno de los que lo dirigió. Inclusive Barranquilla, durante 1992, fue la primera ciudad en Colombia que intentó implementar un presupuesto participativo con una oficina liderada por el asesinado colega sociólogo Alfredo Correa Andrés en la alcaldía de Bernardo Hoyos en el año 92. Ese proceso de presupuesto participativo fue la base de creación del proceso de organización del suroccidente y el suroriente, en la cual se generaron proyectos de gran impacto en estas zonas como la creación de alcantarillados y creación de centros zonales. Ahí nace, por ejemplo, lo que viene haciendo el padre Ciliro Sin en el barrio La Paz y lo que se vienen haciendo en algunos proyectos en el suroriente como en el, o acciones que se vienen dando en el suroccidente como la gente que trabaja alrededor del Colegio Don Bosco. Todos esos espacios fueron la génesis de esos movimientos y que la única ciudad que empezó, o la primera ciudad que empezó a hablar de estos temas de presupuesto participativo, curiosamente fue Barranquilla. Después eso salió de la agenda y nunca se volvió a ver, pero sí fueron implementándose, por ejemplo, estos cabildos abiertos de Pasto e inclusive las experiencias de presupuestos participativos de Marsella y Risaralda, por ejemplo, gobernabilidad y transparencia en el departamento entre el 2001 y 2007, y la ley 1551, que es la modernización y el funcionamiento de los municipios, acompañado con la ley 1757, que es la promoción del derecho participativo a la democracia o los acuerdos participativos. Barranquilla, por ejemplo, es una ciudad que está organizada con 5 localidades, Río Mar, Norte Centro Histórico, Suroccidente, Metropolitana y la localidad Suroriente. En esta base fundamental encontramos unas instancias de participación para la formulación de políticas públicas en el caso de Barranquilla. Por ejemplo, estas instancias se organizan en forma de consejos. Y miren, por ejemplo, el Consejo Territorial de Planeación tiene su base normativa, todas tienen su base normativa, tienen una descripción que es una instancia creada para analizar, discutir y conceptuar sobre el plan de desarrollo distrital y realizar semestralmente un seguimiento a las metas definidas de los respectivos planes. Sujetos que pueden participar, representantes de los sectores que establece la ley, social, comunitario, educativo, económico, etcétera, y elegidos según la norma. La comunidad eleva sus propuestas o inquietudes a través de estos representantes. Es decir, si tenemos una queja o queremos llevar una propuesta desde el punto de vista de la planificación,
Tenemos que buscar entonces el contacto de quiénes son los consejeros de planeación territorial del sector social y con ellos llevarle la solicitud para que la planteen cada vez que se reúnan. Y aquí están los contactos específicos para este consejo territorial. Está el consejo consultivo de ordenamiento, basado en la ley 388 del 97, y es una instancia que asesora de la administración distrital en materia de ordenamiento territorial, que deberá rendir conceptos y formular recomendaciones al plan de ordenamiento. Los representantes de los sectores establece la ley y elegidos según la norma. La comunidad eleva sus propuestas e inquietudes a través de estos representantes. Aquí está la donde localizar a estos personajes. El Consejo de Política Social, establecido por la Ley 1098, es una instancia de decisión y coordinación y articulación de la gestión social del gobierno distrital de carácter mixto con representación de organismos, entidades públicas y privadas y agremiaciones sociales y comunitarias. Representantes de los sectores que establece la ley. La comunidad eleva sus propuestas, sus inquietudes a través de sus representantes y demás. El Comité Distrital de Discapacidad, incluso, la ley 1145. Todo lo que tiene que ver con condición de discapacidad, y aquí está la información. Los consejos de participación comunitaria de salud, aquí están las instancias que están definidas por la ley, quiénes pueden participar y cómo pueden, y cuáles son los, y cómo se puede participar. Siguen los consejos distritales de participación ciudadana. Aquí están establecidos por la ley. ¿Quiénes están? Las juntas de acción comunal, que son una expresión social organizada y autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es el desarrollo integral y sostenido y sustentable y construido a partir del ejercicio de la democracia participativa de la gestión del desarrollo de la comunidad. Los representantes son miembros de la Junta de Acción Comunal y Comunidad General. La comunidad eleva sus propuestas e inquietudes a través de sus representantes. El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, que esto es clave. Cuando hay temas de desastre, riesgo de desastre, aquí hay unos representantes de los sectores establecidos por esta ley y elegidos según esa norma, y ahí es donde se presenta la relación. ¿A dónde traen este? ¿Por qué traigo a colación esta instancia? Porque hay unos mecanismos que se usan, inclusive esto puede ampliarse, porque a medida que pasan las administraciones, estos consejos suelen ampliarse y suelen incluso sectorizarse, como por ejemplo, el caso del patrimonio, el caso de los jóvenes, el caso de los niños, el caso de las comunidades, e inclusive cada uno de los sectores organiza unos subsectores específicos para crear unos mecanismos de participación y de organización de las políticas públicas. Bueno, con esto cierro este capítulo. Quisiera saber si hay algunas preguntas, inquietudes, comentarios. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Me gustaría escucharlos, me gustaría tener opiniones.